Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a tener nuestro estudio de las herramientas para defenderse del mal. Hoy vamos a empezar con una de las autoras más fuertes en este tema, que se llama Dion Fortune. Es muy, muy famosa ella. Ya explicaremos algunas cosas relacionadas con el trabajo que ella realizó. Y habíamos quedado que en una semana más vamos a tener un taller, es decir, una sesión más larga para poder compartir con más cuidado y con más detalle algunos conceptos que es necesario como ponerlos en práctica. Bueno, déjenme compartir. Buenos días a todos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de cómo defenderse del mal. Les comentaba que la próxima sesión vamos a tener una sesión más larga de unas 3 horas para tener un poco de taller y contestar preguntas, etcétera. Entonces estamos viendo autodefensas, obsesiones, posesiones, con un enfoque teosófico en el pensamiento pues, de todos tanto de Buda, Cristo, el Maha Chohan, el Torkom Saraidarian, Dion Fortune, los más sabiduría, MKH, Charles Bitter, Taimni, y Besan y Blavatsky. Bueno, estamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Rada. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Chohan, Maha Chohan y maestros de sabiduría. Pedimos que nos auxilien para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestro interior, a nuestros yoes superiores. Queremos ser como el viento que como un pañuelo seca las lágrimas, como el sol que como una antorcha todo lo ilumina, como la tierra que como un santuario todo lo posibilita, como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como los estudiantes fieles que nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre los aman con devocional afecto, que siempre los admiran y respetan porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, pues vamos a entrar ahora sí en materia. Ya cuando estemos en el taller voy a hacer una introducción un poco más larga, pero de momento vamos a ver algunas cosas previas para poder explicar lo que viene ahora de ataques psíquicos. Vamos a hablar primero de los vehículos y vericuetos ocultos de los ataques psíquicos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una serie de cosas que no vemos, hay un mundo invisible para nosotros, por lo menos la mayor parte de los que estamos encarnados, pero que existen. Entonces vamos a hablar un poco de qué hay ahí y por qué es que se hacen ataques desde ahí, desde esa parte. Vamos a empezar por los lazos o enlaces que lo unen todo. Y para eso vamos a revisar un poco algunas ideas. Esta es una especie de repaso. ¿Qué es lo que proviene del espíritu universal y lo ata todo? Que la casa, que es el espacio, el éter y el cielo luminoso, es la sutil, supersensible esencia espiritual que llena y penetra todo el espacio. Una vez que viene el Big Bang, que está en este punto central y empieza a irradiarse hacia afuera y en todas direcciones, empieza entonces la creación y la fusión del espíritu con la materia, muy parecido a lo que es la creación de un sistema solar a través de un punto magnético muy fuerte, de un punto Laya. Después se hace el terreno, la línea no se pasa, y entonces en esa se teje una red inmensa en donde va a ocurrir todo, donde van a aparecer todas las formas, etcétera, etcétera. Bueno. La sustancia primordial también se considera a esto que es erróneamente identificada con el eterismo. Lo importante de esto es que observemos que todo va a estar conectado, todo va a estar interconectado a través de enlaces invisibles. Entonces, por eso es la sustancia primordial que erróneamente se identificaba con el éter. Sí tiene una relación con el éter, pero no es éter, porque es respecto al éter lo que el espíritu respecto a la materia. En el punto central, es decir, en la porción más alta de energía, la energía con conciencia, eso es energía, y en la porción más baja tenemos materia. En la porción más alta tenemos casa, en la porción más baja tenemos éter. Pero vista desde nuestro nivel, que es un nivel muy bajo, pues el éter resulta que es dividido en esas 4 porciones que conocemos hasta el éter supersensible, es algo muy sutil en relación a la parte más burda de este plano físico, y sin embargo es algo muy poco sutil, hablando ya de las superestructuras del universo y sobre todo las superestructuras espirituales. En realidad es el espacio universal en el que está inmanente la ideación eterna del universo.
¿Qué hay en ese espacio universal, en la parte más profunda y en el espíritu del universo? La ideación eterna, en sus siempre cambiantes aspectos sobre los planos de la materia, de objetividad, del cual procede el logos o el pensamiento expresado. Por esa razón declaran los Puranas que Akasa solo tiene un atributo, el sonido, puesto que el sonido no es más que el símbolo descifrado de logos, ya sea verbo, lenguaje, en el sentido místico. Bueno, todo esto lo dejo para que lo repasen en las logias y puedan repasar un poco el FOHAT, Akasa. Concretamente, esos dos conceptos son importantes para entender la red que cubre, una red invisible que cubre a todo el universo manifestado. Bueno, ahora vamos al conocimiento que tenemos los seres humanos de estas interacciones. Lo primero que encontramos es la química cuántica, que es una rama de la química teórica donde se aplica la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos. Describe matemáticamente el comportamiento de la materia a escala molecular. Una aplicación de la química cuántica es el estudio del comportamiento de cómo se comportan los átomos y las moléculas en cuanto a sus propiedades. ¿Cuáles son las propiedades entonces de las moléculas y los átomos? Tenemos propiedades ópticas, eléctricas, magnéticas y mecánicas. Esto es lo primero que vamos a ver. De este lado nos pasamos para lo que serían los enlaces. El enlace que nos interesa revisar son las fuerzas de Van der Waals y otras que existen, las fuerzas de dipolo, etcétera, etcétera. Se conoce como fuerza de Van der Waals o interacciones de Van der Waals a un cierto tipo de fuerzas intermoleculares atractivas o repulsivas, es decir, fuerzas que hacen que se atraigan las moléculas o que sean repulsivas, que se alejen, diferentes de aquellas que generan los enlaces atómicos clásicos, que son los iónicos, metálicos, covalentes, de tipo reticular o la atracción electrostática entre iones y otras moléculas. ¿Por qué es importante que veamos este tema? Porque nosotros podemos ver en la química orgánica común y corriente los enlaces covalentes, los enlaces de alta energía, los enlaces de doble ligadura, los enlaces dipol, etcétera. Pero poco a poco lo que empezamos a tener como invisibilidad es cuando dos moléculas de todos modos presentan un proceso de atracción sin que exista nada visible que explique por qué esas dos moléculas están en una interacción y esta misma molécula con otras está en un proceso de una interacción mucho más lejana o muy poco estable. Bueno, eso es en relación a lo que son los enlaces covalentes. Ahora vamos con un poco con la idea de las enzimas. Todas las moléculas tienen reacciones propias. El propio devenir del tiempo de Cronos hace posible entonces que todos los organismos vivos tengan una serie de procesos. Estos procesos pueden acelerarse muchísimo a través de las enzimas. Son moléculas que actúan como catalizadores, aceleradores. Es decir, aceleran la velocidad de las reacciones. Bueno, pues estábamos hablando de las enzimas, que son las que aceleran las reacciones. Aclaraciones pertinentes. Los teósofos rechazamos la denominación de espíritus para aquellos fantasmas que aparecen en las manifestaciones fenomenales de los espiritistas y dan dichos fantasmas el nombre de cascarones y varios otros. ¿Por qué es importante que veamos esto? Porque vamos a ver todo lo que hay desde el punto de vista de enlaces, cómo se comunica un ataque psíquico, a través de qué vía llega desde un emisor hasta un receptor. Y también vamos a ver ese emisor si pertenece al mundo físico o no pertenece al mundo físico, y por eso es que estamos viendo esta introducción. Entonces, para lo que no pertenece al mundo físico, usamos diferentes denominaciones. Dice en breves palabras, el espíritu no es una entidad en el sentido de tener forma, puesto que, como declara la filosofía búdica, donde hay una forma, hay una causa de dolor y sufrimiento. Pero cada espíritu individualizado, entendiéndose que esta individualidad dura solamente todo el mambantárico ciclo de vida, se puede describir como un centro de conciencia o un centro autosenciente o autoconsciente, y un estado, no un individuo condicionado. Esto explica que haya tanto riqueza de palabras en sánscrito para expresar diferentes estados del ser, y que en la filosofía alemana se pone como ser, el, mundo, ser en el mundo. Entonces hay seres y entidades con la particularidad de que cada denominación indica la diferencia filosófica en el plano al que pertenece cada unidad y el grado de espiritualidad o de materialidad que cada unidad que hay en ese espacio tiene. Entonces, si nosotros empezamos a ver entidades que tienen una relación de materialidad y espiritualidad diferente a la nuestra, simplemente no la vemos. Solo tenemos entonces un rango posible de posibilidades a través de nuestros sentidos para poder percibir lo que tenga cierto grado de materialidad. A través del desarrollo de la conciencia, a través de los años, a través del desarrollo de los poderes latentes de cada ser humano, y muy en especial en la teosofía, empezamos a desarrollar habilidades clarividentes o clariaudientes en donde empezamos a tener conciencia,
de lo que existe en esos planos que normalmente son invisibles. Desgraciadamente, estos términos son casi intraducibles a nuestras lenguas occidentales. El espíritu Atman es uno con lo absoluto, con su radiación, etcétera, etcétera. Bueno, con esta introducción, aunque está un poco atropellada, pero la idea es que podamos ver entonces que hay enlaces, es decir, energías que van a transmitir mensajes, es lo que traté de poner con la parte química, y además hay entidades, muchas de ellas visibles en el plano físico donde estamos, pero muchísimas de ellas son invisibles. Y para hablar entonces con más detalle de esto, vamos a hablar un poquititito, no mucho, del de Bacanic Plane, que es uno de los libros que tiene Leadbeater, y tiene una aclaración importante. Dice, pero el estudiante de ocultismo no solo ha de aprender a ver correctamente, sino también a transferir de uno a otro plano el recuerdo de lo que vio. Es decir, un estudiante de ocultismo que desarrolla sus poderes latentes puede pasar a un siguiente plano manteniendo la continuidad de conciencia, es decir, siendo consciente de que está en ese plano. Y entonces dice, no nada más debe de ver, sino también debe transferir de uno a otro plano el recuerdo de lo que vio, es decir, debe traer el recuerdo de lo que vio en aquel plano a este plano donde estamos. Y para ayudarle a conseguirlo se le enseña a transportar ininterrumpidamente su conciencia del plano físico al astral y del astral al devachánico. Repito, y para ayudarle a conseguir esta continuidad de conciencia, se le enseña a transportar ininterrumpidamente su conciencia del plano físico al astral y del astral al devachánico. Bueno, esto es lo que viene aquí, pues necesitamos como analizarlo con cuidado. Ahora, los habitantes humanos de ese plano, los planos invisibles de los que hablamos hace un momento, pues por supuesto en el plano astral, el plano mental y mucho más el plano causal, pero los planos en los que sí tenemos a través de nuestros sentidos conciencia, pues es el plano físico, que es donde estamos todos. Ahora vamos a hablar de los habitantes humanos de ese plano que no vemos, del plano astral. Los habitantes humanos del mundo astral se dividen en dos secciones, los encarnados, que todavía tienen cuerpo físico, y los desencarnados, que ya no tienen cuerpo físico. Repito, los habitantes del mundo astral son de dos tipos. Hay entidades o hay habitantes encarnados, tienen cuerpo físico, solo que es invisible para nosotros, y desencarnados, ya no tienen cuerpo físico. También podemos considerarlos respectivamente como vivientes y muertos en el mundo físico. Los primeros son los que durante la vida física pueden manifestarse en el plano astral. Los primeros son los que durante su vida física, cuando tenían un cuerpo físico, cuando vivían físicamente, podían manifestarse en el plano astral. Esto es, son capaces de permanecer en uno o en otro mundo. Repito, los primeros de ellos, los encarnados, son aquellos que durante su vida pudieron manifestarse en el plano astral. Esto es, fueron capaces de permanecer tanto en el plano físico como en el astral. Y se subdividen en cuatro clases a saber, los adeptos y sus discípulos que han aprendido a hacerlo a través de la enseñanza de sus maestros en las escuelas serias como la teosofía. El individuo psíquicamente desarrollado que no está con los adeptos y discípulos, pero es un individuo que tiene mucho psiquismo, psíquicamente desarrollado pero no sujeto a la guía de un adepto. Tercero, el individuo vulgar, que tiene esas capacidades, pero es vulgar. Y finalmente el mago negro y los discípulos. Bueno, esos son los cuatro tipos de sujetos que entramos en el mundo invisible que están ahí. El primero de todos está ahí para ayudar y para aprender. El psíquicamente desarrollado también podría estar para ayudar, sobre todo si se hace de un maestro y a través del maestro ayuda a que la gente esté bien. El individuo vulgar normalmente está ahí para explorar, para hacer travesuras, para hacer tonterías y el mago negro, por supuesto, para generar desorden y para generar beneficios y retrasar el desarrollo de todos. Vamos ahora con qué tanto hay, qué tantas cosas hay en esos planos. Bueno, vamos a empezar con Kipot. Hay muchas cosas, no vamos a ver todas, pero vamos a ver algunas. Los Kipot son cascarones o envolturas, término usado en la cábala en varios sentidos. Son malos espíritus o demonios, son tipos de Kipots. Los cascarones o envolturas de los seres humanos difuntos, que sabemos que perdemos el cuerpo físico, pero quedan 6 principios sobrevivientes. Y los 3 principios que no son superiores los denominamos cascarones. Entonces son envolturas de seres humanos que ya murieron, no en el cuerpo físico, sino los restos de personalidad después de haber salido del espíritu y que están esperando que se les acabe la gasolina o parana para que sus principios se disuelvan y vuelvan a la tierra. Y tercero, los elementarios de algunos autores. Bueno, eso es en la tradición, los cascarones en la cábala.
Los lares son los manes o sombras de las personas desencarnadas. Los había de tres clases: los lares familiares, que eran los guardianes o presidentes invisibles de las familias; los lares parvi, pequeños ídolos que se utilizaban para adivinaciones y augurios; y los lares proestities, que según se suponía mantenían el orden entre los demás. Dice Apuleyo, el gran Apuleyo, que la inscripción tumultuaria a los dioses manes que vivieron significa que el alma había sido transformada en lemur, y añade que si bien el alma humana es un demonio, en nuestros lenguajes pueden denominarse como genios, y es un dios inmortal, aunque en cierto sentido nace al mismo tiempo que el hombre, quien en ella reside. Sin embargo, podemos decir que muere de la misma manera que nace. Bueno, más abajo vamos a brincarnos hasta donde dice larva. El larva es un alma animal. Las larvas son las sombras de los hombres que vivieron y han muerto. Bueno, hay muchas orientaciones que nos explican de los seres que están en esos planos, que son invisibles. Los diacas, designados por los ocultistas y teósofos, son nombres de fantasmas y cascarones. Estos son sombras o fantasmas que están en el Kama Loka. Para Andrés Jackson Davis, los espíritus indignos de confianza son espíritus indignos de confianza, estos, que son fantasmas y cascarones. Según sus propias palabras, un diaca o un Summerland es uno que se halla insano placer en el desempeño de papeles. Hacen travesuras, representan personajes opuestos, tienen la facilidad y la capacidad de transformarse, por lo tanto pueden representar personajes opuestos, pueden fingir ser quien no son. Para quien la oración y las expresiones profanas son de igual valor, le da igual lo que es una oración que va hacia lo elevado que cualquier oración perversa. Apasionado por los relatos líricos, moralmente defectuoso, no tiene una moralidad plena, tiene mucho que ver con el vicioso que habíamos visto, carece de sentimientos activos de justicia, no la conoce, de filantropía, no comparte nada, y de tierna afección. Pero como sabe transformarse, se puede transformar en una persona enormemente apasionada y buena sin serlo, porque en el fondo, en su fondo es esto. Eso es entonces lo que es un diaca. ¿Cuántos diacas hay? Muchos. Nada se sabe de los hombres que llevan sentimientos de gratitud, un diaca. Los objetos de amor y de odio son iguales para él. Puede pasar de odiar y amar con una enorme facilidad. Su divisa es frecuentemente espantosa, hace unos daños enormes y terrible para los demás. Bueno, ya vimos una clase especial entonces de personajes que están en ese mundo que se llaman diacas. Yo es todo para la vida particular, y la aniquilación sublime es el fin de toda vida particular. Bueno, ahí les dejo para que en las logias sigan estudiando este concepto de estos personajes. Vamos ahora con las materializaciones, otro tema muy importante. Esta palabra significa la aparición objetiva de los llamados espíritus de los muertos, que en ciertas ocasiones se revisten de materia. Esto es, se forman para sí mismos utilizando los materiales que tienen a mano, que se encuentran en la atmósfera. En las cartas de los maestros de sabiduría, los maestros nos explican cómo funciona esto. Nos dicen que el entorno en el que estamos, lo que llamamos aire, en realidad está repleto de átomos que están cargados o de manera positiva o negativa, y son átomos que pueden ser utilizados por la voluntad de una persona que tenga suficiente poder para que primero se hagan manifiestos, después se congreguen, se concentren y después generen una forma. Generen una forma, y eso se hace a través de la voluntad. Por eso dice que estos son espíritus que se forman a sí mismos y aparecen de pronto porque se materializan. También hay materializaciones de cosas físicas, reproducciones de cosas que se pueden materializar a través de una persona que, utilizando una gran cantidad de energía, pueda, a través de su voluntad y de su concentración, hacerlo. Bueno, eso se llama entonces materializaciones. El cuarto renglón dice: en la teosofía aceptamos el fenómeno de materialización, pero rechazamos la teoría de que ésta sea producida por espíritus, esto es, los principios inmortales de personas desencarnadas, cuando el fenómeno es verdadero y genuino y es producido por las larvas o formas astrales que se llaman eidola, fantasmas camalóquicos de las personalidades muertas. Como quiera que el Kamaloka se halla en el plano terrestre y difiere del grado de materialidad de este solo en el grado de su plano de conciencia, repito, ya lo sabemos porque lo hemos estudiado, que el Kamaloka se halla en el plano terrestre, está en la Tierra junto a nosotros, y difiere del grado de materialidad este solo en el grado de su plano de conciencia, razón por la que está oculto a nuestra vista normal, porque pertenece a un plano de conciencia que no es visible para nosotros, o palpable o tangible, solamente es conocible a través de la fe y después conocible a través del desarrollo interior que cada persona haga a través de esfuerzos propios.
La aparición fortuita de tales cascarones es tan natural como la de los globos eléctricos y otros fenómenos atmosféricos. La electricidad como materia fluida o atómica, aunque invisible, existe siempre en el aire. Nosotros sabemos que la electricidad existe porque vemos sus efectos. Nosotros sabemos entonces que los sujetos del Kamaloka existen a través de sus efectos. Entonces, como no podemos verlos, solo sabemos que existen a través de los efectos. Bueno, luego vienen las materializaciones eventuales de los cuerpos astrales o duplicados de personas vivas. Es una cuestión enteramente distinta, es el párrafo de más abajo. Estos astrales, hablando del último párrafo, muchas veces se tornan equivocadamente por apariciones de muertos, puesto que a semejanza del camaleón, nuestros propios elementarios, lo mismo que los elementales desencarnados y cósmicos, adaptan a menudo las apariencias de aquellas imágenes que con mayor fuerza tenemos en el pensamiento. Bueno, les dejo para que en las logias esto lo vean con detalle. Las materializaciones también son importantes para entender lo que va a venir después, que vamos a tratar de explicar. Y ahora están las famosas, bueno, los cabalistas reconocen cuatro mundos de existencia saber, y aquí están pues, sus nombres: Atzilut o arquetipo, Briah o creador, primera reflexión del Supremo, luego Yetzirah o formativo, y el Asiá, el mundo de cascarones y del universo material. La esencia de la divinidad, concentrándose en los sefirot, se manifiesta primero en el mundo de Atzilut, y sus reflexiones se producen sucesivamente en cada uno de los cuatro planos, con una radiación y pureza que va disminuyendo por grados hasta llegar al universo material. Entonces, poco a poco se va materializando, que es lo mismo que habíamos explicado, pero aquí desde el punto de vista de la Cábala. Aquí viene la Atzilut como la primera emanación divina, inconocible o infinita de la Ein Sof. Esa es una configuración primera y noble de los atributos divinos. Y luego lo que nos interesa aquí para lo que estamos explicando es algo que tiene que ver con la Tierra, que es el así del mundo de cascarones o Clipot, mundo de la acción, el último de los cuatro mundos y espirituales de la Cábala, basado en el pasaje de Isaías 43:7, que aquí lo puse. Esta es una las traducciones del pasaje de Isaías. Dice: a todos los que llevan mi nombre, a los Tat, que crean las formas que hicieron la gloria mía. Bueno, dice más o menos, aquí lo puse todo mal, perdón, pero lo que está diciendo es Isaías, es que dice que todos llevan el nombre del Creador, y entonces y los hizo para gloria suya. Es idéntico al mundo existente en el que vivimos, este. Según Maseca Ciudad, es la región donde se encuentra el Ofanim, el vocablo. Aquí pongo toda la explicación de qué es eso, el vocablo hebreo. Dice también llamado galim, torbellino, singular, etcétera, etcétera. Bueno, y lo hace en una visión de Ezequiel de un carro, que es el Merkabah. En Ezequiel, en el 1.15, 21.1, uno de los manuscritos del Mar Muerto se presenta como los ángeles, y secciones donde el libro final de Enoch se presenta como una clase de almas celestiales unidas a un querubín y el serafín, ya no en el trono de Dios, gobiernan donde promueven la escucha de oraciones que apoyan el esfuerzo humano y combaten el mal. Su gobernante es Sandafón, según el sistema de la posterior cábala de la tierra de Israel. Bueno, esto hay que revisarlo también en las logias para que veamos. Entonces tiene el mismo sistema de materialización, pero tiene muchísimos más detalles. Tiene muchísimos más detalles. Como sabemos, toda la tradición cabalística es enormemente profunda. Toda la tradición judeo-caldea tiene una enorme, enorme profundidad, y entonces hay que revisarla con calma para ver entonces desde ese enfoque qué es lo que se nos dice respecto a lo que existe en los mundos invisibles. Bueno, aquí tenemos el mundo de los cascarones, es que el mundo de acción, que ya lo habíamos visto. Aquí es el mismo texto que estaba allá. Entonces, y aquí vamos a ver un poco de... mm, esta es una representación tradicional de la visión de la carroza, ahorita les digo, la carroza es esta, ¿cómo se llama? Aquí está, del Merkabah, o Markabah. Bueno, a eso se está refiriendo, ¿no? La carroza. Y entonces en el libro que viene aquí eh, aparece en una representación tradicional de la visión de la carroza basada en la descripción de Ezequiel. Y dice él en su libro, dice: mientras yo miraba a los seres vivientes, y que hay una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra es semejante al color crisólico. Y los cuatro tenían la misma semejanza, su apariencia y su obra, tal como ruedan en el medio de la rueda. ¿Qué pasa con estos seres que tienen la fortuna de haber sido atraídos por seres superiores y les han mostrado imágenes? Cuando ellos tratan de transmitirlas al vulgo y explicarlas, en la medida en lo que está permitido que el vulgo la sepa, utilizan los lenguajes que no son muy floridos en ese sentido, sobre todo los lenguajes europeos, y entonces hacen descripciones de este tipo.
Entonces, estas ruedas que vio Ezequiel, dice, cuando andaba se movían hacia los cuatro costados y no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor de las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban en las ruedas, andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu las movía, que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras de ellos. Es decir, las ruedas que estaba viendo Ezequiel son cosas, son como formas de pensamiento que seguían al sujeto que las estaba produciendo, las estaba invocando o las estaba atrayendo. Bueno, luego tenemos a las pisachas del sánscrito, deleznables restos de seres humanos que residen en el Kamaloka, a manera de cascarones y alimentarios. Esto también hay que revisarlo con calma. Ya en las logias, los yakashas eran bestias iluminadas particularmente feroces, tanto en apariencia, estoy en la zona verde. Los yakashas eran bestias iluminadas particularmente feroces, tanto en apariencia como en su destreza marcial, para sofocar el odio persistente hacia los dioses caídos de la guerra de los arcontes, que causó plagas, maldiciones y miasmas por todo. Bueno. Con el tiempo esa tarea los mandó a una deuda kármica que agotó sus almas y corduras y fueron prácticamente desaparecidos con una sola excepción, que es Xiao. Todo eso lo pueden entonces ver con mucho detalle y entonces vemos poco a poco cómo en la teosofía nos enseñan que hay un montón de jerarquías en estas zonas. Y ahora sí, después de esta introducción, que nada más es una invitación para que en las logias ustedes repasen todo lo que existe en los mundos invisibles, que es largo, y que voy a dar una introducción mucho más larga y mucho más detallada cuando veamos el taller. Ahora sí vamos a entrar por fin a lo que son los ataques psíquicos. Vamos a entrar con esta mujer, que está aquí con su traje de maga, que se llama Violet Mary Firth Evans, más conocida como Dion Fortune, una ocultista y escritora británica. Su seudónimo está inspirado en el lema de familia Deo no fortuna de latín, Dios no el destino. Se unió a la ciudad teosófica y asistió a clases de psicología y psicoanálisis en la Universidad de Londres. Se convirtió en psicoterapeuta, lega de la Clínica Médico-Psicológica de Brunswick Square. Su primer mentor en magia fue el ocultista y francomasón irlandés Theodore Moriarty. En 1919 fue iniciada en el Templo de Londres en la Alfa et Omega, antes de cambiarse a la Orden Stella Matutina. Bueno, esta es un poco la historia de esta mujer que fue una enorme psíquica. Este es el libro más famoso de ella, por lo menos el más conocido, se llama Autodefensas Psíquicas. Y este libro, Métodos de Defensa contra el Mal Oculto, Ataques Psíquicos, Logias Negras, Vampirismo, Contactos No Humanos, Magia Negra, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí viene la introducción. Esto está tomado de Amazon, entonces es un libro que se puede comprar. Lo pueden ustedes conseguir sin ningún problema. Un poco de introducción para entrar el libro. Hay que recordar entonces que ya que hablamos de magnetismo, hablamos de lazos, hablamos de entidades que existen en los mundos invisibles. Bueno, y los lazos que usan los malos para que nosotros nos acerquemos a su feudo y nos trastornen mentalmente para dejarnos ahí como zombies, se llaman lazos de cazador. Y esos lazos de cazador ya los revisamos cuando vimos la famosa, el Salmo 91. ¿Se acuerdan ustedes que en el Salmo 91 hay una parte que hace referencia al lazo del cazador? Lo vamos a repasar rápidamente para que lo recuerden. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Bueno, ahí está haciendo la referencia al lazo del cazador. Quiere que te vaya mal a quien quiera que estorbe mi imagen, mis propósitos egoístas. Prefiero estorbar una buena causa a que alguien opaque mi brillo. Es decir, muchos de estos espíritus que ya habíamos visto acá, bueno, mal llamados espíritus, ya vimos que en teosofía no se deben llamar así, de estos cascarones o estas entidades, eh, necesitan brillar. Están hechos aquí para que lo que en psiquiatría sería un narcisismo a ultranza. Bueno, cuando el ego inferior del depredador pierde el control porque ha perdido su presa, realiza varias acciones para confundir a la presa y al sistema al cual pertenece la víctima. Entonces, hacia el medio hacia el cual pertenece la víctima, porque ya lo detectó, como pasa en las cacerías que hacen los depredadores en el reino animal. Entonces, lo que hace es calumniar para mantener una imagen falsa, indicando a través de frases indirectas que presumen una realidad falsa que la persona que se le ha hecho daño cuando ella es la que ha dañado. Se ofrecen verdades a medias para engañar. Una verdad a medias es una mentira poderosa que tiene el propósito de engañar por tener trozos de verdad. Se utilizan estrategias como la victimización, el discurso malintencionado y se ofrece en forma de frases célebres que tienen el propósito de poner al emisor del lado positivo de la frase y del otro indirectamente a quien se supone que le ha hecho daño, que es la presa que se ha escapado, hacia la víctima que ha escapado.
Se le realizan hechizos, magia, ataques psíquicos, acercamientos astrales para practicar trances tipo de hipnosis, hipnosis astral y confundir y someter nuevamente a su víctima. Brujería en todas sus formas, cadenas oscuras de oración, trabajos, implantes, envíos de trabajos etéricos, pernicios, etcétera. Hay una cantidad como en botica enorme de cosas que puede hacer normalmente el cazador. Y el cazador tiene una gran ventaja. Él puede trabajar en un plano que es invisible para la presa. Y ahora sí vamos con el libro. Signos del ataque psíquico. El lado mental de la naturaleza, así empieza el libro de Dion Fortune. El invisible no es necesariamente malo y estas son entonces todas las cosas que van a venir aquí en este capítulo. Si miramos al universo alrededor nuestro, no podemos dejar de realizar que debe haber algún plan rector que coordine su infinita complejidad. Si tomamos en nuestras manos y examinamos minuciosamente cualquier cosa viviente, pese a lo simple que sea, debemos realizar igualmente que la ordenada diversidad de sus partes se constituye sobre un armazón determinante. La ciencia ha buscado en vano este principio organizador, nunca lo encontrará en el plano físico, porque no es físico. Y aquí empieza a darnos entonces ya toda una cátedra respecto entonces a qué es lo que mantiene el orden en el universo. Y luego nos dice que la ciencia lo trata de buscar en el plano físico, porque la ciencia lamentablemente se ha hecho materialista, y como se ha hecho materialista, todo lo busca solamente en el lado físico, con algunas excepciones que ya conocemos. Algunas excepciones que empezaron en el siglo XX y que cada vez tienen más arraigambre, pero de momento todavía mucha de la ciencia es enormemente material. Bueno, entonces, la ciencia ha buscado en vano este principio porque pues, no es físico. No es la naturaleza inherente de los átomos lo que hace que se dispongan en complejos patrones de tejidos vivientes. No es la naturaleza inherente. Las fuerzas conductoras del universo de las que ya hablamos, ¿se acuerdan que acabamos de hablar de la casa Bohat? El armazón sobre el que está construido en todas sus partes pertenece a otra fase de manifestación distinta de nuestro plano físico, teniendo otras dimensiones de las tres que estamos habituados a estar, y siendo percibida por otros modos de conciencia que aquellos a los que estamos acostumbrados a tener. Bueno, vivimos en medio, dice aquí John Fortune, y empieza aquí lo bueno. Vivimos en medio de fuerzas invisibles, de las que percibimos únicamente sus efectos, ya lo hablamos un poco. Nos movemos entre formas invisibles cuyas acciones muy a menudo no percibimos en absoluto, aunque podamos ser afectados muy profundamente por eso que no percibimos. Solo necesitamos que ellas nos pongan como presas y que sean depredadores y que nosotros tengamos algo que a ellos les interese. Y en esa medida, en ese orden de cosas, entonces tenemos esta primera idea y por eso es que hice toda la introducción. En este lado mental de la naturaleza, invisible a nuestros sentidos, intangible a nuestros instrumentos de precisión, es decir, no tenemos instrumentos que haya hecho la ciencia para poder detectar lo que pasa ahí y está pasando alrededor nuestro. Eso está lleno de cosas. Pueden ocurrir muchas cosas que no están sin su eco en el plano físico. Son cosas que van a tener una repercusión en este lado donde sí estamos. Hay seres que viven en ese mundo invisible como peces en el agua. Hay hombres y mujeres con mentes entrenadas o aptitudes especiales que pueden entrar en ese mundo invisible, como un buzo cuando desciende al lecho del océano. Hay también tiempos en los que, como ocurre en la Tierra, cuando los diques marinos se rompen, las fuerzas invisibles fluyen sobre nosotros y empantanan nuestras vidas. Repito, también hay tiempos, por desgracia, ciclos, espacios, que como ocurre en una tierra cuando los diques marinos se rompen, esas fuerzas que estaban contenidas, como la caja de Pandora, estas fuerzas invisibles, fluyen sobre nosotros y empantanan nuestras vidas, es decir, nos atoran. Normalmente esto no ocurre, por suerte, estamos protegidos por nuestra misma incapacidad para percibir esas fuerzas invisibles. Nuestra misma incapacidad nos protege. Hay cuatro condiciones, sin embargo, en las que el velo puede ser rasgado y podemos encontrarnos con los invisibles. Podemos encontrarnos en un lugar donde estas fuerzas estén concentradas, malamente decidimos estar ahí. Podemos encontrarnos a un agente que esté manejando esas fuerzas, malamente lo encontramos y entablamos una relación con él sin saber de lo que nos espera. Podemos ir nosotros mismos a encontrarnos con el invisible, es decir, por tentación, por curiosidad, ahí vamos a buscar al invisible, conducidos por nuestro interés en ello y exceder nuestras posibilidades antes de que nos demos cuenta de dónde estamos. O podemos caer víctimas de ciertas condiciones patológicas que hienden el velo. Bueno, esas son las condiciones a través de las cuales nosotros podemos entrar en contacto con lo invisible.
El umbral del invisible es una costa traicionera para bañarse. Vamos ahora con la exhaustión nerviosa y derrumbamiento mental, son los resultados más comunes del ataque astral. Vamos a empezar con los ataques astrales. Entre la gente blanca, pues en Europa, en cualquier caso, no es frecuente que el atacante sea capaz de llevar al ataque a conclusión de la muerte de la víctima. Hay, sin embargo, registros de casos en que la víctima había muerto de puro terror. La terrible historia de Kipling, en su libro El fin del pasaje, nos da un relato de tal suceso. Voy a repetir. Hay una exhaustación nerviosa y un derrumbamiento mental cuando las personas son atacadas. Entonces ya brincamos aquí de página y a la hora de brincar en la página vamos a tratar de explicar un poco lo que sucede. Eh, Empieza a haber una depauperización nerviosa y un derrumbamiento mental paulatino y son los resultados comunes de que una persona está siendo atacada astralmente. Es decir, desde esa zona en donde la persona normal ni siquiera sabe que existe, ni cree a veces que exista. Entre la gente blanca, pues en Europa en cualquier caso, no es frecuente que el atacante sea capaz de llevar el ataque a la conclusión en la muerte de la víctima. O sea, no es común en Europa o en el mundo occidental que esto pueda conseguirse. Sin embargo, hay registros de casos en que la víctima ha muerto del puro terror al verse atacado de esta forma. Pero en adición a los fenómenos puramente subjetivos, los habrá también objetivos y el ataque tiene el grado de concentración. Para poder hablar de esto, vamos a hablar del libro de Kipling. Aquí está Rudyard Kipling, este libro es un libro al final del camino. En realidad se llama At the End of the Passage. Este es el famoso Rudyard Kipling, ya sabemos que la enorme importancia que tuvo, incluso estuvo medianamente relacionado con la sociedad teosófica, puesto que él también escribía para el Pioneer, que era el famoso periódico donde estaba Sinet. Bueno, vamos entonces a empezar cómo empieza esta obra que está aquí, que está recomendando Dion Fortune. En el inicio, vamos a ver aquí un poco el inicio, aparece así. Este plomizo, está plomizo el cielo y rojos nuestros rostros, y abiertas y agritadas las puertas del infierno. Así empieza el libro. Se desatan y braman los vientos infernales. Se desatan y braman. Vean la frase que utiliza, o bien sabemos que es un poeta. Y se alza el polvo hacia el rostro del cielo. Descienden las nubes como una ardiente sábana que envuelve y cubre pesadamente el cuerpo, y el alma del hombre que acaba de morir se aparta de su carne, se aparta de sus insignificantes ambiciones, porque a nivel humano todas nuestras ambiciones son insignificantes relacionadas con la eternidad, y siente el cuerpo enfermo y lleno de congoja, y se eleva su alma como el polvo en el camino. Se desprende de su carne y la abandona, mientras resuenan estridentes las trompetas del cólera, canción del Himalaya. Así arranca el libro, nada más. Obviamente en un inglés que suena mucho mejor que la traducción. Arranque. Esta es la síntesis del libro. Cuatro jóvenes, un médico, un funcionario, un inspector y un ingeniero, se reúnen cada semana en la casa del ingeniero en una estación remota. Es una novela, para cenar y charlar. Entonces son cuatro jóvenes. Uno es médico, uno es funcionario, uno es inspector y otro es ingeniero. Ojo, médico, funcionario, inspector, ingeniero. Es la temporada de verano y no hay escape del calor y el polvo, y poco para entretenerlos. Humil el ingeniero está cerca del final de su atadura, discutiendo con estridencia con los demás, con un carácter vil. No ha dormido adecuadamente durante días. Cuando lo hace se ve afligido por sueños temerosos, tiene pesadillas y pesadillas y pesadillas, se levanta muy temprano, se levanta en la madrugada y no descansa. Él ha puesto un espolón en su cama para evitar caer en el sueño superficial de las pesadillas. El médico, que se llama Spustro, descarga el arma de Humil para que no se dispare porque entiende que está deprimido y que es un riesgo incluso para su propia salud. Y le da morfina para ayudarlo a dormir profundamente. Pero cuando regresan una semana después lo encuentran muerto. Hay imágenes de horror en los ojos de los muertos, en los ojos de todos, por la persona que ha muerto. Bueno, y esta es una parte final del libro. Dice, tras el desayuno fumaron una pipa los que todavía estaban vivos, en silencio en memoria del muerto. Luego Spruce dijo con voz ausente, esto no está en la ciencia médica. ¿Qué? Cosas en los ojos de un hombre muerto. Por amor de Dios, dejen paz a esos horrores, dijo el otro de los amigos. Yo he visto morir de miedo a un nativo causado por un tigre. Sé lo que ha matado a Gomil, el miedo. ¿Qué jaleo estás armando? Dicen los demás. Voy a ver si averiguo algo. Y el doctor se encerró en el cuarto de baño con una cámara Kodak. Pocos minutos después se oyó el estrépito de algo hecho pedazos y Spurgeon salió blanco como el papel. ¿Tienes ya las fotos?, preguntó Motam. ¿Se ve algo?
Era imposible, desde luego, no hacía falta que miraras. He roto los negativos, no había nada, era imposible. Eso dijo Lawrence. Bueno, esa es la novela y así termina. Mientras tanto, nuestra vida está aquí. ¿Qué podemos hacer? Ni Morton ni Lawrence tenían respuestas para aquella pregunta. Murió de miedo y por eso es entonces que Dion Fortune habla de este caso. Dice, hay personas que habiendo sido atacadas, nosotros vemos entonces que no pueden dormir, que pasan mala noche, que tienen pesadillas, que van rompiendo su vitalidad, que se van enflaqueciendo y adelgazando y encima no pueden y no pueden y no pueden dormir. Dice, eso es muy parecido a lo que describe Rudyard Kipling en El fin del pasaje, que es lo que acabamos de ver entonces en la página siguiente. Vamos a volver entonces a lo que dice aquí, después de haber hecho una síntesis de la historia para entender qué es lo que estaba diciendo. Entonces, lo que recrea Kipling es una persona que estaba siendo atacada con ataques astrales permanentes y poco a poco se fue debilitando hasta que estuvo tan débil que murió de miedo una vez que vio enfrente a las excrescencias, a las entidades, a lo que haya sido que está en estos mundos, que se acercó a él cuando estaba tan, tan, tan débil ya como para poder enfrentarlos y murió de susto. Y es lo que está diciendo ahí el doctor Sparrow. Bueno, pero en adición a los fenómenos puramente subjetivos, los habrá también objetivos, si el ataque tiene algún grado de concentración. El fenómeno de la repercusión es bien conocido, el fenómeno en el cual aquello que le acontece al cuerpo sutil se refleja en el cuerpo denso. De modo que después de un retorcimiento astral durante el sueño, se encuentran magulladuras en el cuerpo. A ver, eso se llama entonces repercusión. Nosotros no existe y en donde según nosotros no hay nadie y después amanecemos todos apaleados, al grado incluso que tenemos magulladuras en el cuerpo. Físico, a veces magulladuras de un modelo definido. He visto una huella de la pezuña de un chivo y las de bastos señalados sobre la piel como magulladuras. O sea, cosas que normalmente no pasan en el plano físico. Cuando nos dan una paliza, pues no aparece un as de bastos y mucho menos aparece la pezuña de un chivo. Y desaparece en el curso de unos pocos días como lo hacen las magulladuras normalmente. Bueno, los malos olores son otra manifestación de un ataque astral. El olor característico es el de la carne en descomposición y viene y se va caprichosamente, es decir, está y no está. Pero mientras está manifestándose, no hay duda alguna sobre él y cualquiera que esté presente puede olerlo, sea o no psíquico. Es decir, el olor traspasa la parte astral y se hace presente en el plano físico. He conocido también el terrible hedor a vertedero surgido cuando un ritual perteneciente al elemento tierra fue ejecutado incorrectamente, a través normalmente pues, de un hermano de la mano izquierda. Otro curioso fenómeno es la precipitación de cieno. No he visto esto realmente yo misma, pero tengo información a primera mano de buena autoridad de un caso así. Las marcas son a veces como si el sujeto de babosas hubiera estado para presionar hacia abajo el fiel de una balanza cuando era posible capturarlo a su medida. Se ha hecho una gran cantidad de investigación con mediums de materializaciones sobre la naturaleza de esta sustancia sutil tangible, y el lector es referido en los libros sobre experimentos conducidos por Crawford, el Círculo Golger de Belfast y en París con Eva G., por los experimentadores para información y evidencia posterior sobre el tema, puede señalarse que Crawford finalmente se suicidó sin razón conocida. Bueno, esto se llama entonces precipitación de cieno. ¿Qué es eso? Una sensación de miedo y opresión muy característica del ataque oculto, una sensación de mucho miedo para una persona que antes no lo tenía y opresión en el pecho, en el abdomen, en cualquiera de los chakras, el chakra sobre todo, el chakra, eh, el chakra que está en el estómago. Bueno, es extremadamente raro que un ataque se manifieste de la nada, como si fuera. No estamos en nuestro estado normal de mente, cuerpo y circunstancia, entonces nos encontramos de repente en el medio de una batalla invisible. Una influencia oculta que se aproxima arroja su sombra de la conciencia antes de hacerse aparente al no psíquico. Repito, una influencia oculta que se aproxima arroja su sombra en la conciencia antes de hacerse aparente al no psíquico. Le arroja su sombra a su conciencia. La razón de esto es que percibimos subconscientemente antes de realizar conscientemente una línea de sombra reptante. Indica la penetración del sensor subconsciente de abajo hacia arriba. Reptante, repta. Bueno. Conforme el ataque progresa, la exhaustión nerviosa se vuelve crecidamente señalada y puede haber, bajo ciertas condiciones que consideramos después, tal desgaste de los tejidos de la víctima que es reducida a una mera concha de piel. Se lo va chupando.
y huesos sin sangre, tumbada en la cama, demasiado débil para moverse, y sin embargo no puede demostrarse ninguna enfermedad definida, y nos dice Dion Fortune. Tal caso es un ejemplo extremo procediendo sin freno de su conclusión lógica. Son posibles otros resultados, sin embargo, la resistencia puede ser buena, en cuyo caso el ataque es incapaz de conseguir un agarre sobre el plano físico, cuando la resistencia es muy buena, y es limitado a esta tierra fronteriza entre la materia y la mente que percibimos en el umbral del sueño. Esta es una experiencia muy terrible, pues la víctima tiene miedo de dormir y no puede mantenerse indefinidamente sin dormir. Fatigada por el miedo y la falta de sueño, el derrumbamiento mental pronto sobreviene. Hay otra novela corta de Ray Bradbury, el gran autor de ciencia ficción, que se llama Tal vez soñar. Tal vez soñar es una novela muy bonita, es una novela, un cuento corto, que viene dentro de una colección de cuentos de los mejores autores de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov y otros, Edmond Hamilton, bueno. Y en esta se narra que en el año galáctico tal había una nave conducida por un terrestre, por un humano, y se descompuso y entonces aterrizó en uno de los asteroides grandes. Como ahí aterrizó, pues mandó su señal de auxilio y le dijeron que en cosa de 7 días llegaría una nave a rescatar. Entonces el tipo, como faltaban 7 días para que llegara el tema, pues se acomodó ahí en la roca y empezó a dormirse. Y cuando empezó a dormirse, se empezaron a meter en su cerebro los dos ejércitos que habían destruido aquel planeta. Y entonces ese planeta se había convertido en una estela de asteroides, pero en alguna vez, según la novela, había sido un planeta. Y entonces estaban los dos ejércitos peleando y habían dejado toda la energía en la roca. Entonces no podía dormir. Y toda la novela transcurre para cómo hace él que no puede dormir porque se siente con un temor mortal y entonces tiene que mantenerse despierto y le pide a Dios que rápidamente llegue el rescate. Llega una nave a los 5 días cuando él está exhausto. En solamente 5 días de no dormir, está ya irreconociblemente exhausto. Entonces le pide por favor que se lo lleven de ahí, que se vayan con la nave, pero los dos que acaban de llegar entienden que él está como fuera de sí y le ponen una inyección para dormirlo, porque sienten que está, como siente cualquier psiquiatra, que la persona está fuera de sí y necesita ser entonces tranquilizada. Entonces le aplican la inyección y empiezan a ver cómo se retuerce, casi como la novela esta de Kipling del fin del pasaje, y se muere. Y así termina la novela, pero entonces, como verán, tiene un enorme fondo de acuerdo a lo que estamos revisando acá. Esto es de Ray Bradbury. Ray Bradbury también tiene otro libro tremendo, el árbol de las brujas. El árbol de las brujas es la historia de unos niños que se llevan muy bien unos con otros y uno de ellos se enferma y como ya habían hecho un pacto entre ellos de solidaridad, de hermandad, de gran profundidad, ellos discuten que no pueden dejar que su amigo, que tiene una enfermedad mortal, un niño también de 6 7 años, se muera. Entonces a alguien se le ocurre que lo que pueden hacer es venderle su alma al diablo para que a cambio aplique los poderes que el diablo tiene para que su amigo se cure. Entonces invocan al demonio, llega el demonio, es una novela también de Ray Bradbury, para que vean calibre de las novelas de este hombre. Y entonces llega el demonio y les dice que pues que sí, que acepta el trato, pero que como son niños, primero tiene que darles un recorrido por todo el mundo, o sea, tiene que hacer una maduración fast track para que después de esta maduración, ellos ya con la maduración que van a obtener de este viaje, tengan la madurez necesaria para que sea válido el contrato de la venta del alma. Entonces se lleva al resto de los niños y se los lleva por un montón de lados. Se los lleva a visitar las gárgolas de Notre Dame y les explica cada gárgola y para qué está y por qué está y cómo son atacadas y etcétera. Luego se los lleva a otros lugares donde hay magia, brujería, etcétera. Y el último, el reducto al que van es a la fiesta de muertos de Janitzio, que es una isla del lago de Pátzcuaro en México, que es donde es originario toda la tradición esta de muertos. Y entonces los niños observan cómo están las familias compartiendo con los difuntos en la noche y les explica el diablo todo. Y cuando finalmente los regresa a la ciudad esta norteamericana y los pone ahí para firmar, les llega a ellos la noticia de que el niño enfermo ya se había curado. Entonces el demonio se queda sin la posibilidad
de, de agarrar el alma. Dices, bueno, este es Ray Bradbury, es un autor potente y por eso estábamos hablando de Tal vez soñar. Vamos a pasar a la página que sigue. Esto ya lo habíamos visto y ahora continuamos entonces con John Fortune. Bueno, Machado, formación ordenada, a veces hay un ancho embarrado de fango y otras claras huellas de pisadas, a menudo de tamaño gigante. En el caso que me refiero, del que oí por un testigo ocular, las marcas eran como de pisadas de un elefante, enormes trazas en el suelo del salón de un chaleto situado cerca del mar. Aquí está hablando de mucha de la experiencia que tiene Dion Fortune sobre estos casos extraños. A veces se observan extrañas pisadas que aparecen en ninguna parte, en las casas estas donde están de alguna manera habitadas por estos espíritus que tienen la extraña peculiaridad de tener ciertas manifestaciones en el plano en el que estamos. Y entonces se observan o se escuchan pisadas que aparecen en ninguna parte y conducen a ninguna parte, cuando hay nieve alrededor. Los he visto en dos ocasiones en el tejado de un anexo. Comenzaban en su borde como si el caminante se hubiera bajado de un aeroplano y cruzara a través de la pared del edificio principal sobre donde termina el cobertizo. Bueno, un suceso similar tuvo lugar en una escala muy extensa en Devon hace unos 50 años, y un relato de ello puede encontrarse en este curiosísimo libro que se llama Rarezas, del comandante Gould. En este caso, sin embargo, las huellas no eran humanas, sino que eran de lo que aparentemente era la pezuña de un burro, procediendo en una sola línea y yendo directamente a través de las paredes y sobre los tejados, y cubriendo la mejor parte de un par de cientos de miles de una sola noche. Ambos lados de un estuario sin puente, aquellos que deseen evidencias confirmatorias harán bien en consultar el libro del comandante Gould, donde el incidente se expresa al detalle. Bueno, ¿cuál es el famoso libro? Bueno, en su libro de 1999, La ciencia versus religión, un falso conflicto, Gould define el término magisterio como un dominio en el que una forma de enseñanza mantiene las herramientas adecuadas para elaborar un discurso y llegar a una solución. El principio del magisterio no supuesto NOMA, non-overlapping magisterio, debería, tal que el magisterio de la ciencia cubre la esfera de lo empírico que está formado el universo. Bueno, eso llama entonces el libro de rarezas, se llama Oddities, dice un libro de los hechos inexplicables, es el que está hablando aquí esta Dion Fortune, para poner el ejemplo de lo que pasó en ese suceso. Bueno, y aquí está un poco del famoso Gould. Dice, la música es tiempo, por lo tanto, no repetición, el metrónomo solo repite la medida. A las notas las sigue el silencio sin el cual no existirían. Y la duración del sonido es por eso intermitente, finita, mortal. ¿Qué está hablando aquí del silencio? Sabemos que entre nota y nota hay silencios, incluso en los latidos cardíacos. Hay cuatro ruidos y hay silencios. Es tun tun, dos, y luego dos silencios, tun tun y dos silencios. Y entonces al final son cuatro espacios. Hay cuatro espacios desde de lo que es la contracción ventricular y lo que es la relajación auricular para traer sangre, la contracción auricular para pasar la sangre al ventrículo y después la relajación ventricular mientras viene la contracción auricular y luego la contracción ventricular para que salga la sangre al resto del cuerpo, cosa que los que ustedes que están allá y yo que estoy aquí y todos tenemos en nuestro corazón ese tipo de movimiento. Es decir, cuatro espacios con dos ruidos y dos silencios. En el caso de la música es lo mismo. Viene una tonalidad y entre la tonalidad uno y la tonalidad 2 hay un silencio, hay un espacio sin sonido. Y al final la armonía es lo que está diciendo este hombre, para poder entrar un poco en las irregularidades o en las curiosidades en este caso de la música. Bueno, entonces aparece está hablando de los silencios en la música. Este efecto de vacío es también marcado en el mundo del lenguaje. Foucault decía, desde el punto de vista arqueológico, los discursos son escasos. De lo que primero debe llamar la atención es la rareza de su existencia, porque lo más importante de la transmisión de un conocimiento a través de palabras, como lo que estoy haciendo yo, son los espacios que hay entre palabra y palabra y entre letra y letra, que son espacios muertos. Por eso mismo el sentido también es un escaso, no constituye una abundancia de los hermeneutas deben interpretar. Así como hay más palabras que sentido, hay menos palabras que cosas, hay más cosas que palabras. Y en este orden de las carencias, no olvidemos la primera lección de la economía política que define al bien por su rareza. El sonido es entonces una isla en un mar de silencio. ¿Ven ustedes qué frase tan hermosa? El sonido es una isla en un mar de silencio. Pero no fue sin duda ese pequeño párrafo en el libro de Barbonin lo que marcó un interrogante llamado Gould. Esto es de Thomas Abraham hablando del libro este de Oddities. Y ahora vamos a hablar un poco del famoso misterio del Colomber de Conan Doyle. Esto viene más abajo. Eh,
Entonces, con eso quedamos ya con lo de oddities, de los sucesos que está haciendo sobre esta rareza. El siguiente cuadro dice, hay un curioso fenómeno conocido por los ocultistas como la campana astral. A lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen. Si Arthur Conan Doyle hace uso de él en una de sus historias de Sherlock Holmes, que es el autor de Sherlock Holmes. Este sonido varía desde una nota clara, como una campana, hasta un débil clic. A menudo lo he oído parecerse al sonido hecho golpeado de un vaso de vino relajado con una hoja de cuchillo. Comúnmente anuncia la venida de una entidad que apenas puede manifestarse. Suena una campana y eso anuncia que ahí viene una entidad que apenas puede manifestarse. Y no necesita ser necesariamente en absoluto un heraldo del mal. Puede ser simplemente una llamada para la puerta del mundo físico para atraer la atención de sus habitantes a la presencia de uno que se halla afuera y desearía hablar con ellos. Si, sin embargo, ocurre en presencia de otros síntomas de ataque astral, daría una fuerte evidencia de la confirmación del diagnóstico. Bueno, y aquí vamos a ver el misterio del Colomber de Conan Doyle, la historia del general Hellstorm. En presencia del general, la gente suele oír un sonido extraño como el tañido de una campana, el cual parece ser la causa del gran malestar que sufre. Aquí viene exactamente la redacción en inglés como se está aquí poniendo. Y ese es el misterio de Colomber. Entonces es toda una obra, el misterio de Colomber, de la famosa campana que escribe Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, un autor muy connotado. Me parece que tengo una explicación más al detalle de esto aquí. Bueno, parece que no la tengo. Me regreso aquí. Voy a seguir hablando, pero bueno, en este libro él comenta, voy a tratar de explicar un poco la historia. Él está en la India, un general que es este señor Herston, en presencia del general gerente. Déjenme ver, yo pensé que se había hecho una síntesis de esto. Entonces, déjeme ver si no está. No está. Bueno, entonces no lo agregué, pero tenía yo una síntesis del libro, entonces los voy a comentar. En el libro entonces él comenta, es una historia verídica, que es la que está aquí, el curioso fenómeno de los ocultistas como la campana astral de Conan Doyle, y aparece en esta síntesis que les hice, que pero por lo visto no agregué. El, lo que habla él es que había un coronel ahí, o general, británico en un lugar donde las órdenes eran matar a una serie de personas que ahí vivían. Pero había ahí una especie de gurú, un, una persona con mucho desarrollo espiritual, que permanentemente disuadía al coronel de atacar para cuidar la vida de las personas que estaban ahí. Entonces, en un arranque de desesperación, el coronel, cuando ya había pasado mucho tiempo y ya estaba harto de los obstáculos para hacerlo, decide matar al gurú. Y una vez que mata al gurú, a partir de ese momento, todas las noches escucha una campana y empieza a enloquecerlo. Y entonces, cuando regresa a Gran Bretaña, sigue escuchando la campana. Y entonces entra en un proceso casi de locura porque ya no aguanta no aguanta que la campana esté. Pero lo más curioso es que la campana incluso puede ser audible por otras personas que se acercan a este señor. Bueno, eso es lo que estaba. A ver si aquí debe venir un poco de la síntesis. Dice: un curioso fenómeno conocido de los ocultistas como la campana astral. Conan Doyle hace uso de él en las historias de Sherlock Holmes. Este sonido varía desde una nota clara, como una campana comúnmente anuncia la verdad de una entidad que apenas puede manifestarse. Y entonces ahí se habla de que probablemente el espíritu del. Bueno, esa es la explicación que se le da. La pueden ustedes revisar y yo si la encuentro ya la agregaré, pues, pero ya había hecho toda una síntesis para poderla explicar. Bueno, continuamos. En esta conexión se ven a veces también inexplicables explosiones de fuego. Estas indican que están en funcionamiento fuerzas elementales, no humanas. Ocurren también fenómenos de poltergeist, en los cuales vuelan objetos, suenan campanas y tienen lugar otras ruidosas manifestaciones. Por supuesto, puede haber una multiplicidad de fenómenos apareciendo en más de un tipo en el mismo caso. Bueno, entonces esas son las inexplicables explosiones de fuego y algunas otras cosas. Innecesario es decir que nunca debe ignorarse la posibilidad de alguna explicación natural, material, incluso en los casos donde el elemento sobrenatural parece más obvio. Debería buscarse siempre diligentemente en toda dirección posible antes de que cualquier hipótesis supranormal sea considerada digna de atención. Pero por otra parte, no deberíamos estar tan apegados a las teorías materialistas que rehusamos tomar en una teoría psíquica como la hipótesis de trabajo, si muestra alguna posibilidad de ser fructífera. Después de todo, la prueba del budín está en comerlo.
Y si trabajando sobre la hipótesis oculta podemos ser capaces de aclarar un caso que ha resistido a todos los otros métodos de manejo porque tenemos que vivirlo, tendremos una muy buena evidencia en apoyo de nuestra contención. Debemos tener presente también que hay un elemento de fraude deliberado, puede entrar en los lugares más inesperados. He visto a un drogadicto hacerse pasar con éxito durante un considerable espacio de tiempo por la víctima de un ataque oculto, y eso es un fraude. Un reciente escritor del diario médico británico declaró que cualquiera que cruzara con con un caso de la campana sonando, golpes, gateo de agua y aceite, etcétera, pues habría que verificar bien si es una persona que leyó la novela y se lo está inventando o si esto es más real que nada. Bueno, pasamos a lo que sigue. Se nos va el tiempo como agua, como pueden ustedes ver. Y entonces, si ya llevamos una hora, voy a dedicar nada más un poco más de tiempo antes de pasar a las preguntas, pero quiero avanzar un poco más. Marchando en formación ordenada, a veces hay un ancho embarrado de fango y obras claras huellas de pisadas, a menudo de tamaño gigante. En el caso que me refiero al que oí por un testigo ocular, de las marcas eran como las pisadas de un elefante. Bueno, esta parte ya se dio. Si pensamos en una persona, estamos en contacto con esa persona. Si la imaginamos claramente, es como si estuviéramos cara a cara con ella. Si la imaginamos vagamente, es como si la viéramos a distancia. Estando en la vecindad mental de una persona, podemos crear una atmósfera de pensamiento reflexionando sobre ciertas ideas en conexión con ella. Así es como se hace la curación espiritual. Las afirmaciones de Christian Science se usan a fin de poner la mente del sanador en un cierto estado emocional y su condición influencia efectivamente en la mente del paciente con el que se ha puesto en rapport. Rapport significa una relación de confianza. Se hace rapport cuando se va ganando la confianza de la otra persona. Entonces, aquí nos está hablando de diferentes grados de concentración de la persona. Si pensamos en la persona, estamos en contacto con esa persona, la atraemos. Si la imaginamos claramente, es como si estuviéramos cara a cara con ella. Si la imaginamos vagamente, es como si la viéramos a la distancia. Bueno, estas son cosas que hace Ahora, para hacer las famosas curaciones y sanaciones, entonces hay que usar las afirmaciones de Christian Science, que se usa con el fin de poner la mente del sanador en un cierto estado emocional de rapport con la persona a la que pretende ayudar. Este poder, sin embargo, puede ser usado tanto para el mal como para el bien. La fundadora de Christian Science fue lo suficientemente sabia para poner su enseñanza de tal modo que sus estudiantes no discernieran fácilmente el segundo filo de la espada. Mientras en el mundo general fuera ignorante de los poderes de la mente, era mejor que nada se dijera de aquellos que la conocían, porque el conocimiento que se esparciera indiscriminadamente podría hacer más daño que bien, dando información a aquellos que no deberían tenerla. Pero ahora que tanto se conoce en general e incluso se practica, es conveniente que los hechos reales sean conocidos también y toda la cuestión sea traída a la luz pública. Hasta donde quede en mi poder, estoy preparada para hacer eso, dice Dion Fortune. Ella está hablando en esa época en donde empezó a haber un comercio desmedido de todo el psiquismo y de todas las cosas y de todas las formas a través de las cuales una persona puede salirse con la suya, a través de buscar entonces algunos elementos que puedan ayudarlos, elementos indebidos, ilegales e inmorales, pero que finalmente los usan estos espíritus vulgares. Bueno, cualquier mensaje a la mente subconsciente debe estar apoyado en términos muy simples, porque el pensamiento subconsciente es una forma primitiva de mentación. Desarrolla antes de que el lenguaje hablado fuera conocido por la humanidad. Entonces, la mente subconsciente siempre está apoyada en términos simples porque es anterior a lo que es el lenguaje articulado. La meta primaria de la sugestión es crear una atmósfera mental alrededor del alma de la persona. Ojo, la meta primaria de la sugestión, aquí estamos hablando ya del embaucador o del cazador, es crear una atmósfera mental alrededor del alma de la persona, sea que esa persona ha de ser atacada o curada. Entonces, el curandero va a hacer esta atmósfera, o sea, va a interesarse genuinamente en la persona, en este caso en el enfermo, para que a través de ese rapport, como viene en la parte de arriba explicado, pueda él entonces tener la conducción necesaria que va a requerir para poder curar. Bueno, el uso del término alma para incluir tanto los procesos mentales como los emocionales para excluir a los espirituales. Una vez que se ha conseguido esta reacción, la batalla está medio ganada, pues la puerta de la ciudad se ha abierto desde adentro y hay entrada libre.
La sugestión telepática de ideas definidas puede proceder ahora rápidamente. Es decir, por rapport, por por el desarrollo de la confianza entre la otra persona, y en este caso el sanador o el brujo, entonces la otra persona abre las puertas de la ciudad, es lo que está diciendo aquí Dion Fortune, y si ya abrió las puertas, pues se mete. Este punto es crítico en cualquier ataque oculto. Hasta este punto, el defensor tiene ventajas mientras no abra la puerta. Si tiene el suficiente conocimiento, el conocimiento que confío en hacer disponible a través de este libro, puede sin ninguna excepción indebida retener esa ventaja indefinidamente y desgastar a sus atacantes, incluso si es capaz de enfrentárselos sobre su propio terreno de conocimiento oculto. No hay nada en este mundo o en el siguiente que un hipnotizador pueda hacer con la persona que mantiene en su presencia de mente y no presta atención. Repito, no hay nada en este mundo o en el siguiente que un hipnotizador pueda hacer con la persona que mantiene su presencia de mente y no presta atención, es decir, que sabe protegerse, hasta que se harta, se cansa y se va. Hay dos puertas, solo dos, por las que el atacante puede conseguir la entrada a la ciudad del alma, del hombre, y estas son el instinto de autoconservación y el instinto sexual. La apelación hipnótica debe estar apoyada en términos de uno o ambos de estos. Repito, la apelación a lo hipnótico debe estar apoyada en términos de uno o ambos de estos, es decir, el de autoconservación cuando es amenazado de muerte o el instinto sexual cuando ha sido engañada la víctima para tener relaciones. ¿Cómo procede el atacante? Tiene que crear una atmósfera alrededor del alma de su víctima en los planos internos. Solo puede hacer esto creando esa atmósfera dentro de su propia conciencia, mientras piensa en su víctima. Si desea ejecutar un asesinato psíquico, debe llenar su propia alma con la furia de la destrucción hasta que esta furia se desborde. Si desea ejecutar una crueldad, es esencial para las operaciones efectivas de esta naturaleza. Ahora bien, ¿qué sucede cuando hace esto? Él ha hecho sonar una nota clave en el abismo. Será respondida. Todos los seres que tienen esta nota clave como base de su naturaleza responderán. Oscuros, Uriel, Yasrael y Amón en vuelo, y se unirán en la operación. Pero ellos no operan directamente sobre la víctima, trabajan a través del operador. Esto es como el viejo juego de Nuts and May, en el que May es enviado para llevársela, es agarrado alrededor de la cintura por el conductor de una cadena de sostenedores. La presión real viene de sus propios músculos. Bueno, y aquí estamos aprendiendo ya mucho acerca de cómo pasan este tipo de cosas. Hasta el subconsciente comienza a ser influenciado y asume la tarea pues, por su propia cuenta. Ese es el resultado final de toda sugestión y de las diferentes clases de sugestión se distinguen no por la diferencia del resultado final, sino por la puerta a través de la que entran a la mente subconsciente. La autosugestión se origina en nuestra propia conciencia. La sugestión despierta se origina en la mente de otro y es transmitida a la nuestra mente por los canales ordinarios de la palabra hablada o escrita. La sugestión hipnótica entra directa en la mente subconsciente sin incidir en absoluto sobre la conciencia. Bueno, vamos a avanzar esta hoja y, y dejamos la clase hasta acá. Vamos con la sugestión hipnótica. ¿Qué significa literalmente sugestión hecha durante el sueño y es hasta cierto punto un nombre equivocado? Es de tres clases la sugestión hipnótica. Ojo, en primer lugar, la verdadera sugestión hipnótica hecha cuando se ha vuelto el sujeto insensible por pases magnéticos o fijación de los ojos sobre un objeto brillante. En segundo lugar, la sugestión dada durante el sueño normal, como Coué aconseja que debería hacerse con los niños. En mi opinión, un procedimiento sumamente indeseable. Y en tercer lugar, la sugestión telepática. Todos estos modos de sugestión entran en la mente por detrás del sensor, es decir, son independientes de la conciencia a la que no se le pide cooperar ni tiene el poder de inhibirlas. Aquí les voy a tener que hacer un esquema para la próxima sesión donde puedan ustedes observar por qué entran por la puerta de atrás y no puede hacer nada el guardián natural de la mente de la persona que está defendiendo, pero por supuesto aquí la persona ya ha abierto la puerta, ha sido, a través del rapport, ha sido convencida de abrir la puerta. En la mayoría de los casos, las sugestiones hechas de este modo nunca son reconocidas como viniendo desde fuera, sino que solo son descubiertas después de que han madurado en la subconsciencia y están comenzando a tener efecto. No vemos la semilla invisible, ojo,
la semilla que ha sido sembrada por el mago, el brujo o el espíritu vulgar, que ha sido sembrada en nuestra mente por la mente de otro, pero en el curso debido de germinación, cuando esto tiene lugar, y el brote de fuerte crecimiento aparece por encima del umbral de la conciencia como si fuera vegetación nativa. Es una mala hierba que empieza a crecer. El sugestionador mañoso siempre busca hacer armonizar sus sugestiones con el sesgo de la personalidad, pues si no lo hace así, los complejos subconscientes establecidos las expelirán antes de que tengan tiempo de echar raíces. Eso es muy importante. Una vez que las sugestiones hipnóticas se van sembrando, hay que permitirles que echen raíces. Y por eso tienen que hacer un análisis muy cuidadoso del estilo de personalidad de la víctima, porque según la personalidad de la víctima, hay cosas que la víctima acepta con mayor facilidad y cosas que no acepta en las que presenta dificultad. Y lo que está diciendo aquí Dion Fortune es que si la persona no hace este trabajo y de pronto en el discurso pone cosas que chocan con la experiencia vigílica de la persona las va a desenraizar y al final las va a expulsar. Entonces, por eso es todo un trabajo de estrategia muy sofisticado. Entonces, el sugestionador mañoso siempre busca hacer armonizar sus sugestiones con el sesgo de personalidad de la víctima. Pues si no lo hace así, los complejos subconscientes establecidos, los complejos, las expelirán antes de que tengan tiempo de echar raíces. Todo lo que él puede realmente hacer es reforzar y reforzar y reforzar y estimular las ideas de impulsos que ya están ahí. No puedes injertar un renuevo de rosa en un cultivo de lilas, pues meramente se musitará y morirá. Bueno, para que tenga lugar el crecimiento de las semillas de lo que ya ha sembrado el hipnotizador de pensamiento, deben encontrar un suelo con el que se congenien. Es aquí donde yace la fuerza de la defensa. Podemos no ser capaces de impedir que las mentes de otros nos envíen sugestiones, pero podemos purificar de tal modo el suelo de nuestras propias naturalezas que ninguna sugestión dañina puede encontrar un lecho de siembra con el que congenie. Esa es una cuestión simple de arrancar una planta pequeña de ortiga, pero en el susurro bien diferente de erradicar un plantado espeso de raíces enmarcadas y brotes pinchudos de muchos años de edad. Bueno, y lo que está diciendo John Fortune es que lo que puede uno hacer es que la zona interna mental que tenemos, que es la que va a alojar las semillas oscuras, para que estas semillas puedan entrar, debe tener un estilo de vibración determinado. Y si no tiene ese estilo de vibración determinado, las semillas no pueden entrar. Entonces, los hipnotizadores mañosos, poco a poco, llevan hacia la degradación moral a su víctima para que tenga la vibración necesaria y luego siembran el producto. Bueno, se ha dicho, y no sin verdad, que una persona no puede ser hipnotizada a hacer alguna cosa que es contraria a su naturaleza real. Pero ¿cuál es la naturaleza real de cada uno de nosotros? ¿Hemos superado todos al mono y al tigre o están meramente enjaulados? La sugestión puede abrir la jaula de todas nuestras tentaciones secretas y dejarlas sueltas sobre nosotros. Nadie sino el santo es naturalmente inmune. Es posible reducir a cualquiera o a cualquier cosa supuesto que la sugestión tenga un alcance sin contrarrestar por una longitud de tiempo suficiente. La mujer más pura puede ser hecha una ramera, el hombre más noble un asesino bajo ciertas condiciones. Es necesario el conocimiento para protegerse y ese conocimiento es lo que pretendo dar en estas páginas. Consideraremos ahora exactamente cómo opera el ataque psíquico y ahora va a entrar un poco en detalle y yo voy a dejar hasta acá la clase para que pasemos entonces a preguntas, comentarios o lo que fuere. Nos quedamos exactamente en esta zona. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, agregaciones o lo que fuere. Andrés, Buen día, Enrique. Sí, yo tengo unos comentarios. Hago bueno, yo he visto todos los videos y hago una relación incluso con lo que dicen las cartas de los Mahatmas cuando ellos hablan sobre estos temas y calza mucho con lo último que dices y es que cuando dices nadie sino el santo, ¿no? Como que básicamente la mayor protección es que la persona tenga bueno, digamos, unos hábitos, un modo de vivir acorde, digamos, con todo lo que también has comentado, que es de ser veraz, no hacer daño a nadie, no envidiar, controlar todos estos aspectos sexuales, no generar codicia. Entonces, como que eso genera como, básicamente como un escudo invisible, el mero hecho de la actitud de la persona hacia estas cosas, ¿no?
Eso lo he relacionado mucho, incluso eso está mucho, digamos, en el yoga también con las llamas, también hablan sobre esos aspectos. Incluso los preceptos budistas también son muy semejantes también cuando dicen, los preceptos budistas dicen, Para mí, no, no, las sí, sí. paramitas, exacto. E incluso entre los 10 mandamientos está, dice, no matar, no mentir, entre otras. Entonces, todo está como, la verdad está, converge, ¿no? Está interrelacionado. Quería como apuntar eso. Y lo otro, es mi segundo aporte es que parece ser que el acusador como tiene que envenenarse a sí mismo, entonces él se cansa si la persona no, o sea, hasta si está bien protegida, llega un momento en que dice, no, ya con este no sigo más porque me termino yo dañando más, ¿cierto? Claro. Y creo que es una batalla de desgaste, ¿no? Esos serían mis comentarios. Sí, muy buenos y muchas gracias por tus comentarios. Mira, es verdad, tú puedes llevar una vida limpia, como dice la escala de oro, consciente o una vida limpia por hábito. Y lo que pasa es que si la llevas por hábito y eres tú muy engañable, muy naif, muy ingenuo, eh, llega una persona disfrazado de ángel, hombre o mujer, da igual, y te convence de que es confiable y tú le abres las puertas, lo que decía Dion Fortune. Y al abrir las puertas empiezas un proceso sin darte cuenta de degradación moral y modificas tu vibración. Y al modificar tu vibración ya estás listo para una siembra, con lo cual empiezan diferentes grados de profundización hipnótica. Y es lo que está diciendo aquí Dion Fortune, a través de diferentes grados de profundización hipnótica, la persona poco a poco va explorando cosas o que teníamos en pasadas encarnaciones o que estaban enjauladas como tentaciones y entonces salen y te complican. Entonces aquí, como bien lo comentas, si eres budista, pues estás con parámetros, estás permanentemente en conciencia de lo que tienes que hacer o no. Y los Mm, antiguos cristianos, con los mandamientos de Moisés, bueno, en general, hay quienes lo siguen, o sea, realmente meditan que este es un filtro a través del cual pasan todo lo que pasa alrededor de su vida para poder tomar decisiones. Y Freud, cuando estudiaba todo eso, que hizo el esquema este del superyo y el ello, y vio al superyo como un sensor moral, en donde la tentación había crecido, porque es como el león enjaulado del que habla Dion Fortune, pero el super yo, que estaba enraizado también en una mística especial del siglo XIX hacia atrás, evitaba el paso. Pero ahora ha habido en el siglo XX y hasta ahora una depauperización permanente de la fe, y entonces muchos de los jóvenes en lo que era el proceso de fe, bueno, malo, regular o lo que fuere, necesita todo pecado una expiación para tener un borrón y cuenta nueva. Y eso lo daban normalmente todas las estructuras religiosas, no tanto las místicas, pero sí las religiosas. Y en esta religiosidad, la persona que había cometido un pecado, pues normalmente se lo expresaba públicamente como era el cristianismo primitivo, y públicamente se le ofrecía un castigo, se expiaba y entonces era borrónico. O sea, tú podías recuperar el estatus vibracional original. Pero en la actualidad, que los jóvenes ya no, muchos de los jóvenes son escépticos, iconoclastas, no recurren a esto y entonces entra un segundo proceso que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva te dice que cuando una persona comete un acto moral contrario a sus creencias, eh, si no tiene la posibilidad de expiarlo, entonces lo que sucede es que como no puede cambiar el acto, lo que cambia es la creencia. Y el que piensa que robar es malo, pero ha robado, si no ha tenido un proceso de expiación, ahora entonces lo que se hace es que la creencia se ajusta al acto. Después de 3 o 4 meses, la persona empieza a ser mucho más benévolo con él. Y esa es realmente la profundización de la vibración. Entonces, la religión, buena, mala o regular, es necesaria para que un ser humano esté de alguna manera vigilado. Y la orientación budista, pues obviamente es una religión muy apropiada para esto, pero en realidad todas las religiones, si se llevan de una manera apropiada, pueden ser muy útiles para que la persona recupere la vibración perdida y sepa además que estas cosas pueden ocurrir. Entonces, es lo que yo puedo nada más agregar a lo que ya comentaste. Por todo lo demás estoy totalmente de acuerdo. Fue muy buena aportación. Muchas gracias.
María es, Buenas tardes. hola, ¿Sería recomendable aprender a hacer viajes astrales? por recomendable, ¿a qué te refieres como recomendable? Pues hay mucha gente, bueno, pues para entrar en otros planos de conciencia o si no es una persona que te prepare bien, es mejor no intentarlo. Pues Si ya no es vimos una ahí persona que que tenga, el camino más apropiado es estar en una escuela seria y tratar de hacerse discípulo de un adepto y tratar de saber ser conducido a través, tener una conducción apropiada y saber para qué quieres entrar ahí. ¿Quieres entrar para aprender y para servir? Está muy bien porque has desarrollado ya el objetivo de servir a la comunidad, de observar las cosas, de arreglar las cosas, de ayudar a la gente, para poder producir un núcleo entonces de fraternidad, pues por supuesto que es recomendable, pero no puede uno entrar así nada más, o sea, eso es todo un tema. Digo, sí puede uno entrar, pero no debería uno entrar así nada más. Es lo que te puedo decir, María, es como poco a poco ve observando o sea, puede un alumno de kindergarten presentar una tesis de doctorado o de licenciatura, pues de que puede, pero no está en las condiciones. Tiene que cruzar un camino y poco a poco se van activando las habilidades latentes en el hombre. Y esas habilidades te permiten, mientras se van activando, el tener contacto, una continuidad de conciencia con estas zonas. sí, Pero por porque la eso, otra para forma, desarrollar esta continuidad de conciencia. sí, claro, tienes que hacerlo a través del desarrollo interior, a través del mérito, a través del estudio, a través de la renuncia, de una serie de cosas que normalmente las escuelas serias permiten, como ya lo había dicho el chico que hace un momento habló. Entonces, en todos esos casos hay una serie de deberes y labores que la persona debe vigilar y cuidar, y poco a poco se va espiritualizando, se va entrando en una vibración sutil, y esa vibración sutil es el desarrollo interior que poco a poco te activa una serie de cosas que tú misma activas a través del mérito por estar en ese sentido, María, es lo que te puedo comentar. ¿No? Vale, de acuerdo, gracias. ¿No? ¿De qué? Ángela, qué bueno que te metiste a la clase. Sí, 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 un poquito tarde, ¿no? Justo cuando iban a empezar entré. Ah, sí, muy interesante, como siempre, la video Fortuny tiene mucho con respecto a eso. Lo que yo iba a comentar tiene relación con lo que acaba de decir la chica de antes, María S., María es. porque tú dijiste de que de los habitantes o los que van al astral estaban los hombres vulgares, los que salen al astral, pero en realidad todos, absolutamente todos salimos de nuestro cuerpo al cuerpo astral, En el unos sueño. conscientemente y otros no, porque es que si no se saliera al astral el cuerpo vital, no vitalizaría el cuerpo físico. Entonces siempre hay que salir. Lo que pasa es que muchas personas se quedan, y eso lo explica Lesbiter en uno de sus libros, se quedan pegados a la cama y otros hacen los llamados viajes astrales, o sea, soñamos o sueñan, unos conscientes y otros inconscientes. Ahora, estuvo muy bien lo que le has explicado a esta niña, María es, porque hay dos formas de entrar, de ir al astral, consciente e inconsciente. Los tales viajes que la gente anuncia o que tratan de hacer algunas escuelas no muy serias, es peligroso. Hay que desarrollarse internamente y espiritualmente para ir al astral conscientemente y casi siempre en compañía o de un chela adelantado o de un maestro. Así que aunque el maestro no sea un choham. Eh, la misma Dion Fortuny, cuando trabajaba, ella lo cuenta en ese libro, creo, ella fue atacada por la jefa de ella que había estudiado en la India y sabía hipnotismo y sugestión, y cuando ella le dijo que se iba a retirar del trabajo, no la dejó. Y ella estuvo 3 años tratando de mejorarse de ese ataque psíquico que le hizo esa señora. Ah, y la ¿Puedes otra explicar cosa. cómo la enfermó? Los síntomas y la. Eh, en ese momento cuando una compañera le dijo, no le vayas a decir que te vas a salir del trabajo, ella no le creyó, estaba muy jovencita de Fortune.
Entonces fue a hablar con la jefa y la jefa la miraba fijamente. Y ella empezó a sentirse como mareada, como débil, y no tenía fuerzas como para salir. Y la mujer le dijo, tú de aquí no te vas hasta que yo no lo quiera. Ella empezó cada día peor y peor y peor hasta que cayó enferma de un ataque nervioso. Le dicen, eso tiene un nombre, ¿no? Pero no me Surmenage. recuerdo. Sí, Se algo decía así. antiguamente el Ah, surmenage. exacto. Entonces ella logró salir de allí, como se dice, por pura fuerza de voluntad, logró salir de ese lugar porque era como una, una cosa como una especie de convento o alguna cosa así. Entonces logró salir, pero estuvo enferma tratándose de los nervios. Sí, Cayó. sí viene en este libro todo el detalle que ella explica. Creo que sí viene en este, pero Sí, sí sí, sí. ya lo había, lo Una de había. las defensas que hay es uno siempre tratar de hacer las cosas correctas, vivir de forma correcta, pero también como dice ella, una persona que se lo Acercarse donde no pasa, debe uno. Claro. una persona que se lo pasa en el cine, viendo televisión y todo, ¿qué ataque psíquico va a tener? Ninguno, porque no está trabajando nada de lo psíquico, nada de lo espiritual. O cuando hay más peligro es cuando se trabaja espiritualmente. La persona que trabaja espiritualmente tiene Más más chance, digamos, de caer en eso. Y en cuanto a la conciencia en el otro plano, es bien difícil porque en un libro, el libro de Josephine Ramson, acerca de la sociedad teosófica, cuenta ella allí que cuando Olcott estaba muriendo, fueron varios maestros, no solo los que conocemos, sino otros más, a estar con Olcott. Entonces, en ese entonces, este Leadbeater estaba en la India y uno de los maestros le dijo, ayúdalo a pasar conscientemente al otro lado. O sea, con la visión del Leadbeater lo iba guiando. Porque todos cuando morimos, generalmente, si no tenemos mucho avance, pasamos dormidos al otro lado cuando morimos. Y también lo dice el Esbíter y lo explican los maestros de sabiduría en las cartas dice eso, pasamos dormidos. Bueno, no más, gracias. No, gracias. Gracias, Ángela. Y sí, hay que recordar que los maestros admiraban mucho a Olcott porque obedecía todo, seguía todo, no, o sea, tenía una devoción monumental a la teosofía y a todo lo que los maestros le pedían. Lo usan muchas veces de ejemplo, entonces me puedo imaginar que como retribución le concedieron entonces esa posibilidad. ¿Puedo Muchas decir gracias, algo? Ángela. Puedo Sí, decir claro. algo. Es que Sí. lo que pasa es que él por la cuestión de administrar la sociedad teosófica y darle todo lo que necesitaba, se entregó de lleno al budismo y a la sociedad teosófica. Él no pudo adelantar mucho en su asunto de conocimiento, como la que tenía Blavatsky. No, tenía la capacidad, pero no pudo hacerlo por hacer otro trabajo. Entonces, de Por eso cierta le pidieron manera, ayuda, nada se pierde, ¿no? claro. Sí, porque es un trabajo monumental que hasta la fecha tiene repercusiones, empezando de Ceilán hacia todo el oriente, las reformas del budismo son debidas a este hombre, ¿no? Es un trabajo tremendo. Eh, Muchas gracias, Ángela. Memo Bárcenas. Gracias a ti, a todos. Gracias, Enrique. Este tema es muy complejo y muy interesante. Quiero ser breve en esto que te voy a exponer, a ver si me ayudas a aclarar esto que considero va relacionado al tema de ahorita. En la anterior, bueno, mi esposa anterior falleció hace 4 años y dejé de tener comunicación con mi familia de ese lado. Esa casa es muy antigua y en esa casa hay muchas manifestaciones. Te podría exponer en experiencias, pero quiero ser breve en dos en específico. Allá hay dos seres desencarnados, un niño como entre 7 y 5 años y un adulto. El niño ha tenido contacto con todos nuestros sobrinos y mis hijos y mis hijas en su etapa de niños y cada quien le da un nombre. Yo siempre rechacé la idea del amigo imaginario porque
exponen con tanta realidad el contacto con ese niño que no deja lugar a dudas que realmente tienen contacto con ese niño. Y el adulto, en una ocasión, creo yo, y ahí es donde te consulto, que de alguna forma se materializó, porque en un tiempo, en una reunión que teníamos platicando toda la familia, en el nivel de abajo era un patio, estaba completamente seco, era época de calor, y mi hijo nos habló a todos. Me dice, papá, señaló el suelo, y en el suelo estaba plasmadas dos huellas de un pie descalzo, de un pie humano, pero de una talla de arriba de 30 pulgadas, tal vez una huella bastante grande. Y como a 1 metro hacia frente, la otra huella, como dirigiéndose a un cuarto, a una recámara. Entonces, pues no le llamamos explicación. Le dije a mi hijo, tómale foto a esta huella que todavía está plasmada porque nadie nos va a creer cuando se los platiquemos. Y esa huella, la tengo una foto, espero por ahí encontrarla, pero creo yo que esos dos seres no han intentado atacar a nadie de la familia. Simplemente considero yo que tal vez murieron en accidente y que el karma les tenía muchos años más de vida destinados y que todavía están de alguna forma manifestándose aquí en este terreno físico y que en esa ocasión el adulto se materializó o se manifestó con esa huella. Espero poder encontrarla para mostrárselas, porque cuando lo he platicado, por lógico, nadie nos cree. Y le dije a mi hijo, esta es la prueba de esa materialización de ese ser. Entonces, nuevamente gracias y esa es mi pregunta. ¿Crees que sea así esa manifestación? Sí, pues mira, lo acabamos de leer hace un momento, ¿no? Por supuesto que hay espacios donde se puede manifestar dentro de ese mundo invisible. Yo les recomiendo a todos que vayan leyendo El Mundo Invisible y luego lo que ya vemos aquí. O sea, hay mucha literatura en teosofía que habla de lo que pasa en los mundos invisibles. Y es necesario estudiarla mientras yo voy presentando esto, que todos vayamos estudiando para tener un poco más que el hilo conductor sea más sencillo para el expositor y para los que están recibiendo la información. Ahora, en las cosas prácticas, si son almas que están ahí, porque no sabemos, tú ya sacaste una conclusión de que se tuvieron un accidente, pero realmente no sabemos. No sabemos por qué están ahí y qué están haciendo. Muchas veces están estancados. Y si están estancados, una persona que puede ayudar, que tiene habilidades para ayudar, puede construir un portal temporal pidiendo permiso a los señores del karma, etcétera. Y en ese portal temporal se les invita a continuar su proceso y que puedan salir a través del portal para que trasciendan y vayan a donde les corresponde. Es decir, que no se queden atorados. Eso es una de las cosas que pueden hacer con una persona que sepa hacerlo. Otra cosa que se puede hacer es saber exactamente qué pasa, o sea, por qué están ahí y qué es lo que sucede antes de especular. Pero normalmente serán espíritus bueno, que se quedaron ahí estancados en el proceso. Por lo menos es lo que yo he escuchado y esto no es leído, esto es de la parte más práctica de lo que sucede. Si fuera el caso que estamos viendo, tendrías que conseguir a una persona que te ayude. ¿Dónde vives tú? Aquí en Querétaro, Hasta eres de aquí, de México. sí. Bueno, mándame tus datos y ya te escribo en privado para decirte algunas posibilidades que tienes, que puedes hacer ahí en esa casa. También puedes leerte todo lo que pasó en la casa de los Eddy, donde conoció Madame Blavatsky a Olcott perdón, a, a Leadbeater, me parece, y en donde se juntaron los dos. Bueno, al final, en la casa de los Eddy pasaba todo tipo de fenómenos. Y por supuesto, una persona que tiene activada la clarividencia, pues es mucho más sensible a lo que está pasando ahí. Lo que no debes hacer es meterte con mediums. Eso ni se te ocurra. Por eso hay que leer la literatura y hay que leer las No, cartas. claro. Hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que no se deben hacer. Y entonces por eso es que cuando me escribas ya te voy a dar yo algunas ideas a este Sí, respecto. gracias también la información porque son muchísimas manifestaciones y gracias, y sí, te Mándame repito. mi correo es enriquerey@hotmail.com. Sí, Mándame tus gracias. datos y ya te escribo.
Ángela, yo Gracias. quisiera brincarme a los demás para hablar un poco con Ángela, que yo creo que quiere decir algo en relación a este tema. Y precisamente con relación a lo que dijo el hermano Memo, si Memo se llama, ¿no? Bueno, dejo de poner otro lente a leer. Le recomiendo un libro de Leadbeater. Se llama Perfume de Egipto. Él allí cuenta una historia muy interesante. Puede ser lo que está pasando allí. Cuando un alma está tanto tiempo desesperada porque dejó algo sin terminar, que fue muy importante para él y se recordó en el segundo antes de morir, eso lo afecta en el otro lado y lo dicen los maestros en una de sus cartas, lo afecta en la vida después de la muerte, o sea, en el cama loca, y lo afecta para su próxima existencia. Por eso los maestros dicen, el último segundo en que la gente todavía está pensando, ese pensamiento es importante antes de morir. Eso es, por eso morir tranquilo en su cama, con sosiego, tranquilidad y paz, es lo mejor. Entonces, en ese libro, El perfume de Egipto, Leadbeater cuenta una historia, la voy a contar así rapidito, de un sacerdote que haciendo confesión, la persona le dijo algo muy, muy tremendo y lo anotó en un papel y lo metió en el devocionario que tenía en su regazo y él murió. Y no pudo sacar el papel, o sea, se fue con eso. Y en esa iglesia siempre veían en esa capilla, porque era una capilla, siempre veían como un sacerdote, y Leadbeater investigó y era eso. Entonces sacó el papel, creo que Leadbeater hizo el trabajo, lo quemó sin leerlo ni nada porque era pues de una confesión y se acabaron las manifestaciones. Puede ser que ese que ustedes vieron dejó algo en esa casa o se quedó con la sensación de la casa y necesitan sacarlo de allí. Hacer que se vaya de ese lugar. Está desesperada la persona, por eso ya es tanto el desespero que cogen materia astral y forman con el poder de ese lugar, cogen materia para manifestarse. Estas son las manifestaciones fantasmales que muchas veces se ven en casas, castillos, lugares, y que la persona a veces ve porque uno tiene en ciertos momentos poder de ver alguna que otra cosa, mientras ya desarrolla verdadera clarividencia. Eso era todo, hermano, gracias. Y gracias, Enrique, por No, al permitirme contrario, dar Gracias. esa idea. es un libro muy bonito, El perfume de Egipto y otras historias raras, así se llama el libro completo. Y vienen ahí pues mucho, bueno, como ya te recomendó Ángela, quizá también eh, Ángela puedas también ayudar también al hermano si tuviera alguna otra cosa, yo te puedo pasar también su dato para para si tienes realmente el interés de ayudar Memo, que Ok, tienes que sí, hacerlo claro, bien. por supuesto. La Sí, idea es que gracias. lo hagas como Dios ojo, que lo hagas bien. Ujú. Gracias. Pero Bueno, Enrique sabe más de eso que yo, de no, claro que contactos, de gente que puede ayudarte. no. Bueno, de Él gente sabe sí. mucho más, que no lo quiere decir es otra cosa. Muchas De gracias. gente sí, de conocimiento, Ángela es la que nos da la pauta. Bueno, Memo, muchas gracias. Y ahora viene Griselda, que apenas si te medio hay como neblina ahí en tu cámara. Griselda. Gracias, es que aquí hay una ventana que tiene azul, perdón, disculpe. Bueno, muchas gracias a todos, maestro, gracias a todos por lo que hoy he aprendido. Y quisiera preguntarle si para la siguiente sesión, porque no me dio tiempo, quería yo tomarle fotografía a una invocación de protección que hubo antes de que empezara la clase. Fue muy bella, no alcancé pues digamos, a visualizarla completamente y si pudiera en otro momento ¿Una repetirla. invocación de protección? Ah, ok. ¿Cuál? Una de protección es que estaba la imagen de una mujer y como de algo para protegerse. Así tengo la idea, no sé si
si lo vi correctamente en cuanto Enrique, yo entré. creo que es la de Rada Burnier. Ah, la del arranque, esa es sí, es una invocación de Rada Burnier y yo la Es, sigo porque el que me la enseñó es Gaspar Torres y ujú, él pues me comentó que cómo la hizo Rada y, bueno, y le gustaba mucho y él usaba, por supuesto la utilizaba es y yo muy la bella, utilizo pero mucho. no alcancé, perdona, como tuve problemas para entrar. Siempre la pongo al inicio si quieres, bueno, te Sí, la pongo ahorita para que te veas, gracias, gracias, dejen ponerla rápido. gracias. Enrique, mientras la busca, Lulu tiene una pregunta en el chat. A Dice, ver, ¿qué se puede Lulu. hacer cuando una persona comienza a despertar de manera constante en la madrugada a partir de las 3 de la mañana y te agradece la conferencia? Ponerse a leer y hacer alguna cosa para que se distraiga. No, pues hay que averiguar si se trata de algo de lo que estamos viendo en esta clase o si no se trata de algo de lo que estamos viendo en esta clase. Porque también puede ser insomnio, puede ser cualquier otra cosa. Pero el tema es que nos abramos a que pueden existir cosas porque existen cosas. Y más como teósofos, que nos cuidemos, porque como dice Ángela, estamos en el radar de, de los Ajá. oscuros al estar empezando a tentar este tipo de cosas y nos van a atacar o nos van a limitar o van a hacer cosas y parte de los síntomas pueden ser esos. Pero si no fuera el caso, pues habría que averiguar. Si vamos a suponer que es una insomnio por una preocupación mundana, de esas que también Blavatsky despreciaba mucho, que no le gustaba a la gente que se preocupara en ese tipo de cosas, o puede ser cualquier trastorno psicofisiológico, pero la idea es que nunca dejen de descartar ese tipo que pueda ser cualquiera de estas cosas. Y para eso pues se necesita ayuda profesional, bueno, ayuda de las personas que saben hacer diagnóstico de estas cosas para decidir si tienen o no tienen, si no tienen o no tienen, si no hay algo ahí que está estorbando, complicando, si está tomando cosas indebidas. Bueno, es lo que te puedo decir, Griselda. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Eh, Muchas gracias por mantener viva la clase y nos vemos. La próxima va a ser más larga, pueden ser 3 horas, porque vamos a hacer un poco de taller.